I mean, it was a struggle because when you start a pawn shop, you're loaning out money all the time. And when you first start, you're loaning out money and not bringing in a lot. No todos los negocios salen según lo planeado en el mundo de las casas de empeño, donde hay mucho en juego. Desde sobreestimar recuerdos deportivos raros hasta comprar artículos robados sin saberlo. Algunas transacciones casi llevaron a las Pawn Stars a la bancarrota. Este video profundiza en los acuerdos más riesgosos que casi acabaron con las ganancias de la tienda, incluido un momento de suspenso cuando apareció en el mostrador un uniforme de béisbol de Willie Mays de 1961. ¿Fue una oportunidad única en la vida o un error costoso? ¿Eres parte de un equipo al que le encanta coleccionar antigüedades valiosas? Por favor, comente sí. Estén atentos para descubrir ofertas que incluso los expertos deben abordar con precaución. La primera historia trata sobre un cliente que trajo un artículo y tenía una mezcla de emoción y nostalgia en sus ojos, convencido de que tenía en sus manos un pedazo de la historia del béisbol. Un artefacto valioso. Podría aportar una fortuna considerable. El uniforme de Willie Mays de 1961, completo con pantalones a juego, se ha conservado cuidadosamente, escondido en su armario durante décadas, heredado de un tío que lo apreciaba desde finales de la década de 1960. El uniforme se convirtió en una reliquia familiar. Los clientes creen que no es solo una reliquia del pasado, sino también un billete de oro hacia una fortuna inesperada. Rick, sin embargo, siempre un hombre de negocios prudente y escéptico cuando se trataba de artículos de alto valor, sabía que había una delgada línea entre encontrar oro y cometer un error costoso. Para él, el acuerdo tenía todos los ingredientes para un premio lucrativo o un desastre financiero. Su instinto le decía que actuara con cautela, ya que cuestiones de alto riesgo como esta podrían resultar engañosas. El uniforme estaba ante Rick como un fantasma de un pasado glorioso. Su condición prístina era casi demasiado notable para creerlo. Parecía brillar bajo las luces de la tienda. La tela intacta por el desgaste que suele acompañar a cualquier prenda que haya visto acción en el campo. No había manchas rebeldes que indican un juego emocionante jugado en el fragor de la competencia, ni bordes deshilachados que normalmente indicarían años de uso. En cambio, parecía como si acabara de salir de la línea de producción, fresco y listo para su debut. Sin embargo, cuando Rick observó la impecable apariencia, una duda creciente comenzó a agitarse dentro de él. ¿Cómo es posible que un uniforme de una época tan crucial en la historia del deporte no se vea afectado por el tiempo? La esencia misma de la nostalgia se aferraba a él y, sin embargo, la ausencia de signos de su pasado histórico dejó la mente de Rick llena de preguntas. El comprador, lleno de confianza, insistió en que el uniforme era auténtico, pero no pudo presentar ninguna documentación ni procedencia que validara su afirmación. Sin ese papeleo crucial, Rick sintió el peso de la incertidumbre presionándolo. En el mundo de los objetos de colección, especialmente aquellos vinculados a momentos importantes de la historia, la autenticidad lo es todo. Rick comprendió los enormes riesgos que estaban en juego. Una transacción sin documentos oficiales o un historial de propiedad verificado podría provocar una pérdida devastadora. No se trataba solo de un trozo de tela. Era una conexión con un legado, un vínculo tangible con los triunfos y tribulaciones de los atletas que alguna vez lo usaron. Mientras Rick reflexionaba sobre la situación, se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada donde el atractivo de un hallazgo notable estaba en conflicto directo con la posibilidad muy real de meterse en un atolladero financiero. En ese momento, no podía evitar la sensación de que no solo estaba evaluando un objeto de recuerdo, sino también luchando con el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa que definía el mundo de los objetos coleccionables. Rick decidió llamar a un experto para que evaluara el uniforme, ya que no quería tener ningún comportamiento riesgoso. Había una notable sensación de tensión en la habitación mientras el experto estudiaba la prenda con gran detalle, prestando atención a cada centímetro de ella. Las costuras, la tela y las etiquetas eran detalles importantes a considerar. A la hora de autenticar su origen,
Cada componente tenía que cumplir perfectamente con las normas de los años 60. Tras un examen exhaustivo, el especialista comprobó que el artículo en cuestión era, en realidad, una camiseta Spalding de la época correspondiente. El experto también señaló que el nombre de Willie Mays y el famoso número 24 estaban cuidadosamente bordados en la cintura de la camiseta. Entonces, sin embargo, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos que lo alteró todo por completo. Incluso si el atuendo fuera auténtico, el hecho de que no mostrara ningún signo de desgaste demostraba un hecho importante. Se trataba de un uniforme proporcionado por el juego, no uno usado por el juego. Hay una diferencia que es mínima pero sustancial. No solo seguían siendo deseables las camisetas proporcionadas por los partidos, sino que no tenían el mismo peso o valor monetario que las camisetas que llevaban los jugadores cuando competían en los partidos. Como resultado de esta revelación, toda la historia fue alterada. Aunque el uniforme todavía era valioso, ni siquiera estaba cerca de ser el tesoro poco común que el cliente esperaba encontrar. En comparación con el coste potencial de 6 cifras que podría suponer una camiseta real usada en un partido, el experto estimó que su valor oscilaba entre 35,000 y 40,000 dólares. Se trata de una cantidad importante de dinero. El consumidor, a pesar de experimentar cierto grado de insatisfacción, se dio cuenta de que incluso en el ámbito de los recuerdos deportivos, cada detalle es importante, y que hay ocasiones en las que el diablo aparece en los detalles. El comprador, que no se desanimó por las conclusiones del perito, pidió agresivamente $45,000 por el uniforme de Willie Mays. Por otro lado, Rick no iba a irse con una cantidad tan importante de dinero sin recibir promesas específicas adicionales. Una suma que subrayaba la incertidumbre que se cernía sobre el acuerdo, a la que respondió con una oferta de $20,000. Inmediatamente después, hubo una negociación que finalmente degeneró en un conflicto de voluntades. Rick se mantuvo firme en su deseo de no arriesgar el dinero de la tienda por una simple corazonada, aunque el cliente ejerció mucha presión en un intento de subir el precio en una pequeña cantidad. Parecía que había mucho en juego y no iba a dejarse convencer fácilmente. Finalmente, después de algunas acaloradas idas y venidas, llegaron a un acuerdo por $31,000, lo cual fue un compromiso que no satisfizo a ninguna de las personas involucradas. Durante el tiempo que el cliente se marchaba con su cheque, Rick empezó a tomar conciencia de la realidad de la situación. Aunque era consciente de que había asumido un riesgo calculado, la posibilidad de sufrir una pérdida seguía pesando en su mente. Al final resultó que esa apuesta no resultó rentable. Cuando finalmente el uniforme fue subastado, se vendió a un precio sustancialmente inferior al previsto, lo que supuso la pérdida de más de un tercio de la inversión inicial en un solo instante. El verdadero problema llegó más tarde, cuando se descubrió que la camiseta nunca había pertenecido realmente a Willie Mays. Fue solo una muestra. Este fue el verdadero truco. Como resultado, su valor se redujo a unos pocos miles de dólares. Rick solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad ante este casi accidente, que sirvió como un claro recordatorio de que en la industria del empeño, incluso los negocios más prometedores pueden arruinarse en un abrir y cerrar de ojos. La transacción posterior, que implicó una guitarra con una larga e ilustre historia, estuvo peligrosamente cerca de poner de rodillas a la casa de empeño. Vic Flick, un conocido músico de estudio, se acercó a Rick y su destacado currículum incluía colaboraciones con algunas de las figuras más destacadas de la historia de la música. Esto ocurrió después del incidente que involucró el disfraz de Willie Mays. Flick trajo su Fender Stratocaster de 1961, una guitarra que había aparecido en una serie de grabaciones exitosas y bandas sonoras de películas clásicas, la más notable de las cuales era el conocido tema de James Bond. Rick comprendió el importante papel que desempeñaba una Fender Stratocaster de 1961 en su vida. Las guitarras en cuestión son muy buscadas por los coleccionistas, y este modelo en particular poseía algo más que antigüedad y valor de marca. También disfrutó de una rica historia.
Flick afirmó que lo había utilizado anteriormente en varias grabaciones, incluidas colaboraciones con músicos icónicos como los Beatles y Tom Jones. Debido a que el instrumento se asoció con épocas tan significativas en la historia de la música, posee un pedigrí distintivo que tiene el potencial de aumentar aún más su valor. Flick tenía la intención de vender el instrumento por $70,000, un precio que representaba no solo la extensa historia de la guitarra, sino también el valor inherente a la propia marca Fender. Pero Rick, siendo una persona cuidadosa, decidió que un experto comprobara el valor del artículo. El experto verificó que la guitarra en cuestión era, de hecho, una Fender Stratocaster de 1961 en color blanco olímpico, un modelo que, por sí solo, podría alcanzar un valor aproximado de $35,000. Teniendo en cuenta su renombrado pasado, el experto especuló que podría alcanzar entre $60,000 y $70,000 en una subasta. La negociación resultó estar plagada de dificultades. Rick tuvo que considerar cuidadosamente las posibles consecuencias porque Flick se mantuvo firme en cuanto al precio que pedía. Rick estaba preocupado por si el nombre Flick tendría suficiente peso entre los coleccionistas como para justificar un precio tan alto por el instrumento, aunque no se podía negar el significado histórico de la guitarra. Finalmente llegaron a un consenso sobre un precio de venta de $55,000, lo que representa una inversión significativa para la tienda, después de haber realizado muchas idas y venidas. Por otro lado, esta transacción rápidamente resultó ser un error. Cuando el instrumento finalmente se subastó en 2014, solo había recaudado un total de $25,000, que era significativamente menos de lo que Rick había gastado en él. La pérdida que se produjo como resultado de esta transacción proporcionó un claro recordatorio de que incluso los productos mejor documentados pueden no cumplir con las expectativas. Esta pérdida sacó a la luz la imprevisibilidad inherente al negocio de empeño. Después de cometer un costoso error con la guitarra de Vic Flick, Chumley hizo otro trato que podría haber sido desastroso para la casa de empeño. Esta vez, estaba interesado en comprar un Buick Regal de 1986. Es posible que haya ocurrido un resultado negativo. El vehículo lo trajo un vendedor que ya había invertido una cantidad importante de dinero en personalizarlo. Tenía pintura nueva, asientos actualizados y cambio de motor. Vocho, entre otras modificaciones. Rick mantuvo su cautela a pesar del entusiasmo del vendedor y del compromiso financiero que había hecho con el automóvil. Era consciente del hecho de que los Buick Regal más antiguos suelen tener dificultades para conservar su valor, independientemente de la cantidad de dinero que se invierta en ellos. Dada la enorme cantidad de trabajo realizado, el vendedor solicitó inicialmente un precio de $500, que consideró una cantidad razonable. Rick, por otro lado, no se dejó convencer, debido a que hay escasez de demanda en el mercado para este tipo de modelos. Consideró que el automóvil se parece más a un vehículo de $100 en el mejor de los casos. Chumley, por otro lado, quedó completamente cautivado por el potencial de los coches. No solo vio un automóvil, sino que también vio la oportunidad de vivir una experiencia emocionante y apasionante, algo que tenía el potencial de transformarse en un lowrider que llamaría la atención en la calle. Chumley no pudo resistirse a la atracción del coche e hizo una oferta de $2,000 por él, lo que era prácticamente un sobrepago por algo que no generaría tanto dinero en el mercado abierto. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta las objeciones de Rick. Su entusiasmo no solo no terminó ahí, sino que Chumley también trajo el auto para realizarle un trabajo adicional, que incluyó mejoras adicionales por valor de $3,000 para aumentar su atractivo. Esta decisión no hizo más que aumentar la probabilidad de que la transacción saliera mal. Rick no quedó impresionado, aunque Chumley no pudo contener su entusiasmo por su nuevo lowrider y lo mostró con orgullo. La verdad era muy clara para él. Al final del día, todavía era solo un Buick Regal de 1986, un vehículo que nunca había sido conocido por su valor de reventa, incluso con los cambios que se le hicieron. Chumley hizo una inversión de $5,000
$100 para el automóvil, lo cual es una suma sustancial para un vehículo que, si intentaran venderlo, probablemente no generaría más de $100 en el mercado. De esta transacción quedó claro que el entusiasmo puede ocasionalmente nublar el juicio, lo que puede resultar en juicios financieros que no están en línea con lo que se considera un buen sentido comercial. Tras esta arriesgada inversión en el Buick Regal, la casa de empeño se enfrentó a otra transacción que estuvo a punto de convertirse en un error financiero. Esta vez, se trataba de una extraña obra de arte conocida como la impresión del abuelo cíclope, que pondría a prueba la intuición del equipo una vez más. Rick se sintió atraído por esta obra de arte de edición limitada creada por Mark Mothersbaugh, el fundador de la banda Devo, como resultado de la conocida reputación del artista y el estilo distintivo de la obra de arte. Rick estaba interesado en comprarla. El vendedor, que había comprado la impresión en una tienda de segunda mano por unos escasos $15, fue a la casa de empeño con la expectativa de obtener una ganancia significativa con la transacción. Su pedido de $500 lo hizo con total seguridad, cifra que parecía excesiva para un objeto tan poco común. El cartel era parte de la serie Beautiful Mutants de Mothersbaugh y presentaba una fotografía que había sido alterada digitalmente para crear un efecto simétrico y algo aterrador. El vendedor destacó la singularidad del artículo y señaló que solo se produjeron 50 de estas impresiones. Afirmó que la combinación de la escasez del artículo y la popularidad del artista justificaban el alto precio que pedía. Rick decidió buscar la opinión de un experto en arte para obtener una evaluación profesional de la impresión porque le atraía pero no estaba seguro de su valor genuino. Durante el examen, el especialista comprobó que la impresión formaba parte de una serie limitada. Además, proporcionaron una explicación más detallada de la doble identidad de Mothersbaugh como músico y artista contemporáneo de éxito. El experto, por otro lado, dijo que la impresión valía entre $800 y $1,000, una cifra mucho más baja que el precio de venta del vendedor, pero que aún deja algo de espacio para obtener ganancias. Al final, Rick pudo comprar la impresión por $625 después de entablar algunas negociaciones. Tenía la impresión de que sería una excelente adición a su colección única de arte extraño. El hecho de que el vendedor solo había pagado $15 por la impresión era algo que Rick no sabía en ese momento, lo que significaba que ella fue quien salió victoriosa en esta transacción. Aunque Rick estaba seguro de que podría obtener una ganancia moderada, el margen fue significativamente menor de lo que había anticipado, particularmente si se toma en consideración el atractivo especializado de la obra de arte. Esta transacción sirvió como recordatorio de que incluso los profesionales experimentados pueden ser superados en maniobras en el impredecible mundo del empeño, aunque no fue una decisión de compra que resultó desastrosa. Tras la apasionante apuesta con la impresión Grandpa Cyclops, otra posible transacción estaba en el horizonte, y esta resultaría significativamente más cara que la anterior. Cuando se trataba de este artículo en particular, había un libro autografiado nada menos que por Shoeless Joe Jackson, quien es ampliamente considerado como una de las figuras más reconocidas e infames en la historia del béisbol. No es solo por su participación en el infame asunto de los Black Sox, que ocurrió en 1919, sino también por la gran rareza de la firma de Jackson que se ha vuelto legendaria. Como resultado de su incapacidad para leer y escribir y su frecuente vergüenza por su letra, Jackson rara vez firmaba algo, lo que convertía cualquier autógrafo auténtico en un tesoro potencial. El interés de Rick se despertó rápidamente cuando el vendedor entró a la casa de empeño con el libro firmado en sus manos. El deleite y el entusiasmo de Rick por esta posible compra se vieron acentuados aún más por el hecho de que el vendedor venía equipado con un certificado de autenticidad para respaldar su afirmación. Las firmas de Shoeless Joe Jackson son extremadamente raras y los coleccionistas lo saben muy bien. La decisión de Rick de correr riesgo fue motivada por esta revelación, que fue suficiente.
En lugar de llamar a un especialista para verificar la autenticidad de la firma, decidió confiar en el certificado y en la palabra del vendedor. Aunque requeriría una cantidad significativa de riesgo, la recompensa potencial parecía ser demasiado alta para dejarla pasar. Al comienzo de las negociaciones, el vendedor hizo una solicitud inicial de $30,000, que era un precio que reflejaba el valor percibido de un autógrafo tan raro. Rick, que era muy consciente de que los recuerdos deportivos suelen estar sujetos a importantes falsificaciones, hizo una oferta de $10,000 teniendo en cuenta los peligros potenciales que implicaban. Se llevó a cabo una negociación entre el vendedor, que estaba ansioso por vender el libro pero también consciente de su potencial, y Rick finalmente acordó pagar un precio de hasta $13,000. Había una clara sensación de ansiedad en la tienda a medida que avanzaba la transacción. Rick estaba apostando mucho por el hecho de que se trataba de una verdadera pieza de la historia del deporte, una adquisición que tenía el potencial de ampliar enormemente el alcance de su colección. Sin embargo, la emoción del acuerdo rápidamente se convirtió en una pesadilla para las partes involucradas. Tras la finalización de la transacción, más investigaciones concluyeron que la firma probablemente era falsificada. El libro, que antes se consideraba una pieza importante de la historia del deporte, ahora era solo otro error costoso. El certificado de autenticidad resultó no tener ningún valor, y el libro era ahora solo otro error costoso. En el negocio de empeño, esta transacción, que estuvo rodeada por el encanto de una historia única y la oscura sombra del engaño, sirvió como una dolorosa lección sobre los peligros inherentes que están asociados con la profesión. Incluso los profesionales más experimentados podrían dejarse llevar por el atractivo de una oportunidad supuestamente única en la vida, solo para descubrir que el verdadero valor reside en la difícil lección que han aprendido de la experiencia. Como resultado de la catástrofe que ocurrió con el libro Shoeless Joe Jackson, uno puede razonablemente anticipar que Rick sería más cauteloso. Sin embargo, había cometido un error similar apenas una temporada antes, que involucraba una supuesta caja fuerte perteneciente a Wells Fargo. En el episodio titulado La gran jugada de Corey, un vendedor entró. La tienda vendía lo que parecía ser una pieza intrigante de la historia del lejano oeste. El vendedor llevaba una caja fuerte de Wells Fargo, junto con algunas ataduras antiguas de bolas y cadenas. Según el vendedor, las cadenas se originaron en las prisiones de Yuma y Folsom, las cuales son legendarias por albergar a algunos de los criminales más notorios de la historia del mundo. Casi al instante, Rick se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando se examinó más de cerca, las cadenas y las esposas no parecían estar en buenas condiciones de funcionamiento. La soldadura por arco era un método que no se utilizaba en el siglo XIX, y observó que las cadenas estaban soldadas por arco. Un importante indicador de advertencia fue el hecho de que en las pelotas estaban estampados los nombres de las prisiones, lo que aumentó aún más sus dudas sobre la situación. El equipamiento de esa prisión no habría sido adaptado de esa manera durante ese período. Aunque Rick rápidamente ignoró las restricciones por considerarlas artificiales, la caja fuerte siguió despertando su interés. Este artículo parecía ser lo suficientemente genuino como para justificar una palmo. Evaluación adicional debido a su construcción robusta y la presencia de mangos de hierro fundido. Rick decidió arriesgarse con la caja, a pesar de que venía acompañada de algunos elementos cuestionables, con la creencia de que podría poseer una parte genuina de la historia de Wells Fargo. Finalmente aceptó pagar $450 después de participar en algunas negociaciones que tuvieron lugar. El vendedor quedó satisfecho con la transacción y Rick creyó que había negociado con éxito una oferta favorable. Por otro lado, la situación dio un giro sorprendente cuando Rick trajo a un experto para evaluar la caja de seguridad. Tras un cuidadoso examen de la caja, el especialista reveló la impactante información de que no se trataba en absoluto de una caja fuerte perteneciente a Wells Fargo. La caja ni siquiera era una auténtica antigüedad. Más bien, era una obra de ficción total. Una creación contemporánea que parecía algo del pasado. Incluso la cerradura tenía un diseño que Wells Fargo nunca antes había utilizado.
se habían aprovechado completamente de Rick. Aunque sus primeros instintos le advirtieron que algo andaba mal, había permitido que su euforia nublara su juicio. En el negocio de empeño, las apariencias pueden engañar, e incluso las decisiones más seguras pueden llevar a errores costosos. Los $450 que había pagado estaban ahora invertidos en una pieza histórica bien elaborada, pero totalmente ficticia, que servía como otro recordatorio de que en el negocio de las casas de empeño, las apariencias pueden engañar. Considerando el incidente ocurrido con la caja fuerte de Wells Fargo, se puede creer razonablemente que la tienda evitaría vender cosas extrañas en el futuro. Por otro lado, cuando se introdujo un submarino diseñado específicamente para un solo individuo, el atractivo de lo peculiar e inusual era simplemente demasiado atractivo como para rechazarlo. La vendedora, que tenía una narrativa que era tan extraña como el artículo en sí, afirmó que había obtenido el submarino de forma gratuita de una persona que solo quería que lo sacaran de su propiedad. Rick se interesó en el potencial de cambiar algo tan poco común y peculiar, a pesar de que esta historia inmediatamente disparó señales de alerta. La atención de Rick todavía estaba atraída por el submarino, aunque estaba dañado y le faltaban numerosos componentes esenciales. La vendedora pidió inicialmente una importante suma de $25,000, pero el hecho de que estuviera dispuesta a reducir el precio tan rápidamente hizo que Rick sospechara aún más. La posible recompensa, suponiendo que el submarino pudiera repararse, era incuestionablemente atractiva, aunque Rick era consciente de que el submarino estaba en mal estado y requeriría un gasto considerable para restaurarlo. Después de un breve periodo de negociación, Rick hizo una oferta de $2,000. Cuando todo estuvo dicho y hecho, acordaron llegar a un acuerdo por $3,000. Desde la perspectiva de Rick, fue un robo. Ignorar el hecho de que esta transacción pronto empeoraría era algo de lo que Rick no estaba consciente. Casi inmediatamente después de la compra, un abogado que representaba a un cliente rico de California vio el espectáculo y reconoció el submarino. En los 5 años anteriores había sido sustraído del yate de su cliente. No fue solo un descubrimiento extraño, el submarino fue robado. Rick se quedó sin $3,000 y sin nada que mostrar, aparte de una difícil lección sobre la necesidad de actuar con la debida diligencia porque el submarino fue devuelto a su legítimo propietario en un rápido giro de los acontecimientos. Chumley no pudo evitar hacer un comentario sarcástico mientras sacaban el submarino del agua. Bueno, Rick, al menos ahora lo sabes. Antes de comprarlo la próxima vez, asegúrese de preguntar si ha sido robado o no. Después del costoso error de adquirir un submarino robado, Rick y su equipo se vieron envueltos en otra transacción de alto riesgo. Esta vez, el artículo en cuestión era un automóvil clásico que encarnaba tanto el arte como la ingeniería. Un vendedor trajo un impresionante Ford Modelo B Roadster de 1932, un vehículo que había pasado por un extenso proceso de restauración de 3 años. Cada componente había sido cuidadosamente seleccionado por su calidad, pero ni una sola pieza era original del modelo de 1932. Cuando Rick y Corey salieron para ver más de cerca el automóvil, se hizo evidente de inmediato que no se trataba de un automóvil común y corriente. Su reluciente carrocería de acero, su acabado recién pintado y su potente motor lo convirtieron en un innegable atractivo, destinado a atraer miradas donde quiera que fuera. Sin embargo, a medida que Rick profundizó en la inspección, el atractivo inicial comenzó a desvanecerse, revelando una realidad más compleja debajo de la superficie. Rick notó detalles sutiles que generaron señales de alerta. El exterior brillante y la mecánica moderna desmentían el hecho de que este automóvil era más una réplica de alta gama que un verdadero clásico. Si bien se había elaborado con habilidad y pasión, la ausencia de piezas originales hizo que su valor como auténtico vehículo antiguo disminuyera significativamente. A pesar de su atractivo estético, Rick sabía que un automóvil sin sus componentes originales tendría dificultades para alcanzar el precio que merecía en el mercado. El vendedor declaró con confianza que había invertido $140,000 en la reconstrucción.
esperando recuperar al menos una parte de esa inversión pidiendo $70,000. Sin embargo, los instintos de Rick le decían lo contrario. Mientras intercambiaba miradas con Corey, ambos comprendieron la delgada línea entre una inversión inteligente y un posible paso en falso financiero. Con una mezcla de precaución y curiosidad, Rick decidió llamar a un experto para obtener una segunda opinión sobre el verdadero valor del auto, con la esperanza de superar este complejo asunto sin repetir errores del pasado. En lugar de ser un verdadero clásico del pasado, este automóvil era más bien una imitación moderna. En particular, le faltaban los componentes originales que lo habrían convertido en un verdadero clásico. En cambio, se utilizaron componentes del mercado de accesorios en su lugar. Rick era consciente de que esto suponía un desafío considerable, a pesar de que el aspecto del coche era excepcional. El vendedor realizó una inversión considerable de $140,000. Cero en la construcción del vehículo, 80. Cero se gastaron en repuestos y los 40,000. Cero restantes en mano de obra. Parecía un precio elevado para pedir $70,000, especialmente porque no había componentes originales. Debido a la preocupación de Rick por pagar de más, decidió consultar con Danny, un especialista en autos hechos a medida, para tener una segunda perspectiva. Esta fue una confirmación de las sospechas de Rick. Aunque el automóvil estaba exquisitamente construido, no era un Ford genuino de 1932. La clasificación del mismo como un hot rod de alta gama era más apropiada. Era valioso por derecho propio, pero no estaba en la misma liga que un clásico por descubrir. Danny estimó que su valor de mercado actual estaba entre $70,000 y $75,000, lo que le daría a Rick muy poco margen de ganancias si optaba por seguir adelante con la compra. A pesar de esto, el vendedor no dudó en fijar el precio, ya que era muy consciente del nivel de artesanía que había invertido en el automóvil. Rick buscaba bajar el precio a un nivel que permitiera obtener algunas ganancias durante la negociación, que se convirtió en una batalla de ida y vuelta entre todos los involucrados. Rick se sintió descontento con la cantidad que finalmente decidieron acordar, que fue de $68,250, cuando se trataba de un automóvil que, a pesar de su evidente belleza, podía tardar un tiempo considerable en venderse. La cantidad de dinero comprometida para el vehículo era sustancial. Era imposible resistir la tentación de poseer una máquina tan maravillosamente construida, aunque hacerlo implicaría asumir un nivel de riesgo mayor de lo habitual. A pesar de las objeciones de Rick, Corey no pudo detenerse y siguió adelante y llevó el Roadster a dar una vuelta tan pronto como se finalizó la adquisición. Era obvio que el coche estaba diseñado para alguien más preocupado por la velocidad que por la comodidad. Aunque era un vehículo magnífico, el emocionante viaje que Corey hizo por las calles fue estimulante. Pero también destacó la naturaleza arriesgada de esta adquisición. Sirvió como recordatorio de que en el mundo de los negocios en los que hay mucho en juego, el entusiasmo y la precaución suelen ir de la mano. Rick no pudo contener la risa cuando finalmente descubrió la historia completa detrás de la compra. La ironía de la situación era tan deliciosa que no pudo evitar reírse. Empezaba a darse cuenta de que esta obra maestra del arte automotriz podría resultar más una carga que una bendición. Aquí estaba. Después de haber gastado una pequeña fortuna en un magnífico automóvil que llamaba la atención y deslumbraba, pero estaba empezando a darse cuenta de que este automóvil podría resultar más una dificultad que una bendición. El exterior deslumbrante y el interior impecable sirvieron para ocultar las posibles dificultades que aún estaban por venir. En su opinión, la difícil tarea de encontrar un comprador que pudiera apreciar el atractivo estético del automóvil y al mismo tiempo conciliar su incierto valor de mercado era algo que Rick imaginaba que sucedería. La situación era un ejemplo clásico de belleza triunfando sobre la practicidad, y en ese mismo momento no pudo evitar encontrar alegría en la situación. Un hermoso dolor de cabeza. Por cierto, la emoción de conseguir un coche tan magnífico se mezclaba ahora con la
Inquietante certeza de que podría quedarse con él durante más tiempo del que había imaginado. Espero que la historia anterior le brinde una perspectiva más matizada del arriesgado mundo de las casas de empeño. También debería proporcionar información valiosa para aquellos interesados en las antigüedades, ayudándoles a adquirir experiencia y conocimientos para comprar y poseer artículos valiosos a buenos precios. Si alguna vez se ha visto atrapado en transacciones igualmente irónicas, comparta sus experiencias en los comentarios a continuación para que otros puedan seguir leyendo. Finalmente, no olvides seguir el canal para ver más videos útiles.